Bienvenidos entonces a la clase teórica número 2 del curso de profundización online en Hatha Yoga. Ya hicimos teoría 1, práctica 1, hoy entramos en la teoría 2 y vamos a tener la práctica 2. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase anterior para seguir profundizando. Vimos que yoga viene de la palabra sánscrito yug y quiere decir unión. Vimos diferentes definiciones de yoga, que es un sistema filosófico, que es una práctica que nos conduce a un estado y que puede ser considerado como una pseudociencia porque no es 100% comprobable a través de la razón humana. Comprendimos que hay diferentes estilos o escuelas de yoga, entre ellas el Hatha y el Raja Yoga, que son dos de las que vamos a mencionar más en esta serie de clases. Hatha es una práctica en función del Raja. Hatha hace referencia a dos fuerzas internas complementarias y contrarias, y a través de la práctica de Hatha nosotros manipulamos el flujo de nuestra energía a través de las diferentes técnicas para tener un cuerpo fuerte, para poder ingresar en estados más elevados y sutiles. Es por eso que decimos que el Hatha es un escalón para el Raja Yoga, para la meditación, el yoga real o de la realeza. Nos ubicamos en el tiempo con los textos, un poco de la historia de la India, y hoy nos vamos a concentrar en el Hatha Pradipika, que es un manual de Hatha Yoga de época medieval, del siglo XV. No se puede decir su datación específica, pero es alrededor de esa época. Y hoy vamos a abrir el libro y vamos a ver qué es lo que tiene de interesante y cuál es el tono en el que habla y cómo es que presenta las técnicas que hoy en día las practicamos en la modernidad. Y cómo nosotros también podemos hacer para volver a las fuentes, justamente leyéndolas, estudiándolas. Bien, eso es básicamente lo que vimos el episodio, la clase anterior. Abrimos el Hatha Pradipika. Hatha Pradipika quiere decir la pequeña lámpara del yoga. Es un texto que fue escrito, se dice, por alguien llamado Svat Marama, que pertenecía a una tradición de yogis denominada tradición nata, que hoy en día existe. Yo acá puse una imagen para situarnos un poco más en la iconografía y la literatura de la India. La tradición de los natas es un movimiento espiritual a partir del primer siglo de nuestra era, es lo que se puede decir. Se expandió por toda la India y también por Nepal. Su gurú supremo o a quien adoran es Adi Nata. Adi quiere decir primero, Nata, Nata. Entonces es el primer Nata. Y el Adi Nata es como el que es el prototipo del yogi. Como que ellos adoran a lo que sería el prototipo del primer gran yogi. Y es de quien precede todo el conocimiento transmitido de maestro a discípulo. Ahora cuando empezamos a leer el texto, vamos a ver que en el Hatha Yoga Pradipika particularmente, se hace mucha alusión e hincapié en la guía adecuada de un gurú. Y cuando comienza el texto también menciona todos los maestros anteriores a quien escribió el texto para que ese conocimiento llegue allí. A ver. Recuerdan que la vez pasada vimos que en la India hubo una invasión, la invasión aria, en la que se impusieron muchas tradiciones, entre ellas la literatura, y que de alguna forma con el paso de los tiempos y la mezcla de las culturas, el conocimiento fue cambiando desde los Vedas a las Upanishads. Se pasó como por un proceso en el que en los Vedas el poder estaba puesto afuera, en los dioses, allá arriba, y en las Upanishads se empieza a reconocer el poder, podríamos decir, interior o la entidad espiritual adentro. Upanishad quiere decir sentarse a los pies del maestro. O sea, ya acá empieza a aparecer el concepto de la importancia del guía. En este texto
se marca bastante. Ahora cuando lo leamos lo vamos a comprender un poco más. Entonces la tradición nata para comprender el contexto del texto. Van a ver que dentro de los natas se encuentra el nombre de Gorakshanath, Matsyendranath, esos están acá dibujados, digamos, el linaje, de dónde viene lo que aprendemos, que fue transmitido. Esto que nosotros vamos a leer fue transmitido de forma oral por muchos años, y el libro que nosotros tenemos ahora es una recopilación de muchos manuscritos. Podríamos decir que son los apuntes de los yogis con sus maestros. A partir de ahí se recolectan manuscritos de todo el mundo, se hacen diferentes ediciones, y hoy llega a nosotros con la que vamos a estudiar y trabajar, es la edición de Kaivalyadama, que es un instituto en la India que se dedican a hacer el estudio de los manuscritos y edición crítica de los textos, en el cual tiene 5 capítulos. Ahora vamos a ver por qué. Se encontraron muchos, con 6 capítulos, con 4, con 10. Lo que más predomina son los 4 capítulos, los 4 pasos del yoga. Y particularmente este tiene un quinto, que es el agregado, que se ha encontrado como un apéndice o como un apartado. Y en esta edición crítica les pareció importante incluirlo como un capítulo más, que tiene que ver con los problemas que puede producir practicar mal yoga o con la guía inadecuada, y las consideraciones terapéuticas que uno puede tener en cuenta para aliviar eso. Entonces, el primer paso de este texto, el primer tratado o el primer capítulo es asana. O sea, lo primero que tenemos que hacer para alcanzar el estado de yoga es practicar asana. Luego pranayama, la regulación respiratoria, la regulación de la energía. Tercero, mudras, manipulación energética. Cuarto, nada anusandana. Nada quiere decir sonido. Anusandana, ir detrás de. Nada anusandana es ir detrás del sonido. Entonces el Hatha Pradipika propone una metodología en la cual, a través del trabajo físico, despertamos un sonido interno, nada, y la práctica meditativa, o el cuarto capítulo también lo llaman samadhi, es a través de escuchar, concentrarnos en este sonido. Esta es la particularidad, podríamos decir, del Hatha Pradipika, o la metodología que nos propone. Bien, ya les conté sobre el quinto capítulo, y en estas clases vamos a ir profundizando en los diferentes capítulos. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es lectura del primer capítulo, de asana. Voy a volver a un concepto que vimos la vez pasada, a modo de repaso. Hablamos de prana. Prana, la energía vital en el cuerpo, es la energía, es la respiración. A través de la respiración movilizamos la energía en nuestro cuerpo. Prana se ordena en nadis, que son los canales sutiles, o sea, los canales de energía. Y el prana se distribuye en el cuerpo en diferentes modalidades, en vayus o vientos. Nosotros nos vamos a enfocar en prana y en apana. Apana, flujo descendiente de energía desde el diafragma hacia abajo, hacia la tierra. Prana, flujo ascendente de energía en dirección del cielo, del diafragma hacia arriba. Nosotros lo que vamos a ver que durante las clases de Hatha Yoga, durante la práctica, manipulamos estos canales, los invertimos, los torcemos, los doblamos, los visualizamos. Trabajamos con estos canales. Si bien hay otros, vamos a enfocarnos principalmente en estos. Hay 3 nadis principales, que estoy haciendo un repaso de la vez pasada: Ida, Pingala y Sushumna. Sushumna es a través del cual asciende la Kundalini dormida, la serpiente dormida. Desbloqueamos Ida y Pingala para que Sushumna quede libre y la serpiente pueda ascender. O sea, cuando yo llego a una purificación de todos mis nadis, o una purificación global de mi cuerpo, se libera Sushumna. Es el canal más importante, Sushumna. La Kundalini es la energía vital, nuestra capacidad de crear, nuestra energía creativa.
es la conciencia. Cuando asciende Kundalini, con las prácticas de yoga, expandimos nuestra conciencia. Y ese es el objetivo de los yogis al describir estas asanas, todas estas técnicas. Hatha Pradipika hace bastante hincapié en Kundalini. Vamos a ver durante todo el texto que menciona nombres de canales energéticos, lo que podemos hacer para despertar el sonido interno. Despertar el sonido interno es el sonido de la Kundalini. Está íntimamente relacionado. Y vamos así a comenzar con la primer shloka del Hatha Pradipika. Así como en el texto Yoga Sutra de Patanjali se trata de sutras, estas frases o aforismos se llaman shlokas. Lo que hice fue poner copias del libro que yo tengo, del PDF. Lo que puse es que lo tenemos en sánscrito y después tenemos la traducción. Después vamos a ver en otros que van a ver el número que se repite de nuevo, y son comentarios. Los tratados antiguos tienen clásicos comentadores, entonces este texto incluye los comentarios, la traducción, más comentarios de la autora, que es Alicia Souto, quien hizo la traducción al español del Granda Samhita de Hatha Pradipika. Entonces, la primera lección comienza diciendo: Sri Adinataya Namo Stu, Tasmai Yeno Padista Hatha Yoga Vidya. Pronta Raya Yoga, Yogam Arodumikchor Adirodini Nida. Es el único que voy a pronunciar porque a mí me lo enseñaron. En forma de canto. No lo quiero cantar porque no me acuerdo exactamente cómo es. Estas son todas fórmulas que se transmitían con una tonalidad específica, y es por eso que, digamos, hay tantos manuscritos. Algunos, la Shloka 1 quizás tenían otra palabra, otra tonalidad, como fórmulas. Y es por eso que hay tantas, ¿no? Porque en un periodo largo de siglos, de años, se fue modificando probablemente, se fueron agregando más comentarios o detalles, y así tenemos muchas versiones. Entonces en esta, que empezamos con el capítulo 1 de asanas, empieza haciendo una mención de Shri Adinata. Shri es como decir el gran, como siendo el señor Adinata, el primero de los natas. Me inclino ante el primero de las natas. Quien enseñó el Hatha Yoga Vidya. Vidya es el conocimiento, o ciencia del Hatha Yoga. O sea, está, antes de empezar todo el texto, haciendo una convocación del Adinata, que es como un prototipo. Y comienza, muy importante, diciendo que el Hatha Yoga es un escalón para el aspirante que busca ascender al pico más alto del Raja Yoga como logro espiritual. O sea que ya está poniendo de manifiesto que el Hatha Yoga es un escalón para el Raja. El mismo texto lo menciona. Hago una pausa por si quieren hacer preguntas. Hasta lo que vimos ahora, porque pasé por la Kundalini rápido y Ida Pingala. Ya hice una introducción al libro, al texto, hicimos una introducción, y además nos estamos introduciendo en el primer capítulo o tratado, que es sobre asanas. La siguiente shloka que cité, dice: el Hatha es un monasterio, o sea, habla de un refugio, de una casita o un lugar donde nos podemos resguardar, en el que pueden refugiarse aquellos que soportan ilimitados sufrimientos. Para quienes están comprometidos en la práctica de todo tipo de yoga, el Hatha los sostiene como la tortuga mitológica sostiene el mundo. Y ahí abajo a la derecha puse la tortuga mitológica que sostiene al mundo. En la India hay una de las creencias cosmológicas del universo, de la Tierra, de que hay una tortuga que está sosteniendo el universo, que está sosteniendo a la Tierra. Entonces le da como un sentido de grandeza al Hatha Yoga.
sea, si es la tortuga que sostiene el mundo, imagínense lo que para el escritor o esta expresión expresa de como que es muy importante, como que es muy grande. Fui citando, ¿sí? Fui salteando. En el 13 nos habla de cómo tiene que ser el espacio de práctica. Y fíjense qué diferente es el espacio de práctica a como lo es ahora. Me parece que está bueno comprender la propuesta de base para entender más lo que de alguna forma estamos intentando hacer desde nuestras casas. La vivienda debería tener una pequeña entrada, o sea, estamos hablando de que no hay que practicar abajo del sol, hay que practicar entre paredes con un techo, sin otras entradas. O sea, no tiene que tener ventanas, no tiene que tener corrientes de aire, pozos o agujeros. No debería ser ni muy alta ni muy baja. Con el piso cubierto por una fina capa de estiércol de vaca, limpia y libre de insectos. Debería haber una plataforma en ella y un pozo en los alrededores y debería estar rodeada por una pared. No sé acá, Carla, que estuvo en la India, si te animás a agregar algo o si conociste un poco más cómo se utiliza el estiércol de vaca, porque allá es como más popular y común que acá. Si querés hacer algún agregado. La verdad que no sé, creo que lo usan para cocinar, obvio que están en todos lados en la calle las vacas y hay caca por todos lados, pero la juntan que creo para cocinar y no sé para qué más. La verdad no averiguo mucho. Bueno, la vaca es sagrada, entonces su estiércol también. No es como, quizás como nosotros imaginamos, caca. En realidad tiene una función repelente de insectos, entre otras cosas. Bueno, acá nos describe cómo debería ser el espacio de práctica, después hay unos shlokas que dice cómo debería ser el yoga mata, o sea, la superficie de práctica, y así continúa, digamos, contextualizando un poco. Voy a seguir. En el siguiente shloka, la 14. Residiendo en ese tipo de vivencia, libre de todas las preocupaciones, se debe estar ocupado solo en el yoga, siempre de la manera aconsejada por el gurú. Antes les había comentado que cuando un tema se repite muchas veces es porque es importante. Y vamos a ver a lo largo de todo el texto que va a repetir esto de con la guía adecuada del gurú. Por ejemplo, acá podemos ver que dice 14 de nuevo abajo y hay un comentario. Y lo explica, digamos, más información sobre lo mismo. Siguiente shloka, la 15, nos dice cuando el yoga se torna inútil, por 6 causas. Comida excesiva, esfuerzos excesivos, hablar demasiado, exagerada austeridad, compañía inadecuada o exceso de contacto público e inconstancia por debilidad de la mente. Recordemos que las prácticas de yoga las realizaban, las ejecutaban quienes ya habían cumplido en su vida, podríamos decir, con sus deberes, por ejemplo, ser padre de familia, educar y alimentar a sus hijos. Entonces se retiraban hombres de su vida cotidiana para acercarse a la naturaleza, a un gurú y hacer las prácticas espirituales, o sea, alejados de la vida cotidiana. Entonces acá nos habla de esto, un poco del contexto del yogi, del practicante. Requisitos para la práctica de yoga: entusiasmo, determinación, coraje, correcta comprensión, fe en el gurú, ahí se repite de nuevo, y abandono del contacto público. O sea, estamos en el primer tratado y nos está contextualizando en cómo debemos practicar antes de avanzar a las técnicas. Entramos, acá fue como una de otro. En el 17, recién ahí presenta las asanas. Dice, siendo los asanas el primer componente del Hatha Yoga, deben tratarse primero. Por ejemplo, en el Gheranda Samhita, otro texto clásico, en los cuales se comparan bastante los dos, no empieza con asanas, para tener un ejemplo, empieza con otra cosa.
Los asanas nos otorgan, acá habla de los efectos, quietud, tanto física como mental, nos liberan de enfermedades y dan flexibilidad a nuestros miembros. Y de acá en adelante va a describir diferentes tipos de asanas. Y al final va a dejar los dhyanásanas, que son las asanas de meditación. Cité la shloka 28 y 29, que es en donde describe Paschimottanasana. Paschimottanasana. Fijémonos cómo describe, con la simpleza que describe la técnica, después nosotros lo vamos a practicar. ¿Y cómo lo dice en el texto? Extendiendo las dos piernas en el piso, como un bastón, muchos símbolos, y tomando con las manos los dos dedos gordos, se debería permanecer con la frente ubicada en las rodillas. Esto es llamado Paschimottanasana. Paschimottanasana, más que otras asanas, dirige el pasaje de Pavana a lo largo de la espalda. Pavana hace alusión a la Kundalini, diferentes formas de mencionarlo. Aumenta el fuego gástrico, reduce el abdomen y da salud a los aspirantes. Así como en Paschimottanasana dice, dirige el pasaje de Pavana a lo largo de la espalda, de diferentes formas se van presentando diferentes alusiones a la manipulación de la energía en el capítulo de asana, la manipulación de prana. Vamos a ver que en el capítulo de mudra es más directo y es más específico sobre la energía. En la shloka 33 presenta o dice, de las 84 asanas que han sido enumeradas, describo ahora las 4 más importantes entre ellas. Gracias. Ahí me llegó el cargador de la compu. Ahora me paso la compu. Y menciona 4 asanas, dhyanásanas, asanas de meditación, que son importantes. Hoy vamos a profundizar o leer las shlokas de Siddhasana. Padmasana, Simhasana y Vajrasana. Son estos 4, el mejor entre ellos es Siddhasana, en el cual se debería permanecer siempre cómodamente. 84 asanas han sido enumeradas por el señor Shiva. Describo ahora las 4 más importantes de entre ellos. Los natas seguían al dios Shiva, dentro de la tríada de 3 dioses que se proponen en el hinduismo. Por eso menciona acá Shiva. Describo las 4 más importantes: Siddhasana, Padmasana, Simhasana y Vajrasana. Son los 4 entre los mejores Siddhasana, en el cual se debería permanecer siempre cómodamente. Y en los próximos shlokas describe Siddhasana. Si están sentados en el suelo o en una silla, pueden, mientras yo lo voy leyendo, pueden ir probando. Dice, ubicando un talón firmemente contra el perineo, si es que llega, el otro pie sobre el miembro viril, o sea, sobre el pene. Esto es diseñado por y para hombres. El mentón firmemente pegado en el pecho. Se debería permanecer inmóvil, con los sentidos controlados y la mirada fija en el entrecejo. Es llamado Siddhasana, cuya fuerza abre las puertas de la salvación, de que está hablando de moksha, de nuevo, liberación del sufrimiento. De los 84 asanas, solo Siddhasana, que purifica los 72.000 nadis, debería ser practicada diariamente. Otra shloka para hablar de la misma postura nos está indicando que es una postura importante. Además, purifica todos los nadis. Cuando dice los 72.000 nadis se refiere a todos. El yogi que por 12 años contempla el Atman, o sea, el ser, el alma, toma moderada dieta y continuamente practica Siddhasana, obtiene la realización de su yoga. Y esta pregunta es clave. ¿Qué utilidad tienen los otros muchos asanas para el que domina Siddhasana? Acá hace como una alusión de que todos los asanas nos preparan para poder practicar Siddhasana. Entonces, si ya nos sale Siddhasana y podemos practicar Siddhasana, quizás no necesitamos de los demás asanas. Se dice que anteriormente, muy anteriormente, el yogi se sentaba en postura de meditación y meditaba, y ya.
todas las demás asanas de regulación, de energía y de preparación del cuerpo para poder meditar, fueron surgiendo con el paso de los tiempos a medida que fuimos adquiriendo hábitos que nos quitaron de ese estado natural. Acá este es una shloka importante, después de un par de shlokas que salteé, habla del cansancio. El yogi avanzado que ha aliviado su fatiga por la práctica de asanas debe practicar la purificación de las nadis y la manipulación de prana y mudras. Y acá puse el comentario, que el comentario detalla, aclara, describe. Cuando se realizan los asanas, debe uno sentirse descansado y energizado. Si se experimenta cansancio, la práctica es errónea y debe ser revisada. O sea, que si yo digo, voy a hacer yoga y hago una secuencia de yoga y me estoy más cansado que antes, o digo la frase, uff, estoy matado, estoy cansado, o me recansé, está mal ejecutada la práctica. Yoga debería energizarnos o equilibrar nuestra energía, no quitarnos energía. Por eso es importante revisar la forma en que practicamos y las técnicas que elegimos cuando decidimos practicar yoga y no confundirlas con la gimnasia, que la gimnasia sí puede utilizar de nuestra energía y nuestra energía puede bajar, nos podemos cansar. Cuando hacemos yoga no, la equilibramos, manipulamos la energía para estar más vitales. ¿Preguntas ahí o comentarios? No, eso está bueno igual, Cande, porque claro, en los métodos de yoga así más modernos, que como decís, hay algunos, por ejemplo, sin criticar, pero por ponerlo de ejemplo, como el Ashtanga o el Bikram, que salís, como decís, salís muerto. A ver, no, quizás cuando lo practicás siempre ya no. Justamente, de hecho, en Ashtanga te van dando de a poquito cuando sos alumno iniciante para que vayas regulando tu energía y no te canses. O sea, si estás bien guiado por un maestro, como vos decías, me parece que eso no pasa. A mí me pasó en 2 clases que fui de Bikram, que dije, ¿para qué? O sea, ¿para qué vine? ¿Por qué me estoy sometiendo a este sufrimiento? ¿Entendés? Pero bueno, eran las primeras también. Después no continué, quizás si continuás, encontrás un poco más, es como, bueno, el que nunca hizo nada y va por primera vez a una clase de algo, sea de gimnasia o de un deporte o lo que fuera. Pero está Sí. bueno igual el concepto, porque es cierto que a veces por ahí, en mi caso me pasa que por hacer la práctica quizás un poquito más intenso, más desafiante, estoy ahí al límite con el cansancio. Así que Sí. está bueno tenerlo en cuenta. Gracias. Sí, sí, y que una práctica que quizás para vos está buena y no te cansa y te energiza, quizás para un alumno que no está listo para eso o quizás nunca esté listo para eso, siempre lo termine cansando. Por eso hace mucho hincapié en la guía adecuada, ¿no? Por eso también nosotros, o los que somos instructores o los que quieren ser instructores, tienen que tener en cuenta eso, que estamos guiando y diciéndole al otro qué hacer con su cuerpo, qué hacer con su energía, y es muy importante estar atento y ver hasta dónde, porque una persona puede estar haciendo una postura y que su respiración se le agite y que empiece a temblar y que se empiece a tensar y a gastar energía, y otra, en la misma postura otra persona está como respirando y en el samadhi, digamos. Así que bueno, está bueno este concepto del cansancio, tenerlo en cuenta. Voy a seguir avanzando. Bien, el 56, el Shloka 56, marca una progresividad acá. Dice, la correcta secuencia de la práctica de Hatha Yoga es asanas, que es el primer tratado, distintos tipos de kumbhakas, que habla de retención respiratoria, se refiere al tratado 2 de Pranayama. El tratado 3, las prácticas denominadas mudras y nada nusandana, para el samadhi. Entonces, acá está mencionando los 4 tratados, los 4 capítulos, y están marcando una progresividad. Por eso lo mencioné. Después, un poco más adelante, en el 58, y hay otras shlokas más, no me quise meter en el tema, pero que sepamos que este concepto aparece. Mitahara es la dieta adecuada.
nos habla un poco, no profundiza tanto, pero dice cómo debe alimentarse el yogui. Mitahara es comer comida dulce y nutritiva, ofrecida primero a la divinidad, una ofrenda. Acá aparece el Bhakti Yoga, la entrega, dejando un cuarto de su estómago vacío. O sea que no hay que comer llenando la panza siempre. Después hay otras shlokas más en donde describe un poco más cómo debe ser la dieta adecuada. Lo puse para que sepamos que es un tema que aparece. El 61 habla sobre la prevención. ¿Qué cosas hay que prevenir? Y acá, por ejemplo, vuelve a cuando se torna inútil la práctica. Y fijémonos, al comenzar las prácticas yógicas deben evitarse el fuego, las mujeres porque está dirigido a hombres, o sea, básicamente se dice las distracciones sexuales, dejarlas de lado, y los viajes, o sea, estar moviéndose. No es que vas de una chocita a la otra, de una chocita a la otra, todo el tiempo moviéndote y así puedes practicar yoga, sino que dice que uno tiene que estar establecido en un lugar. Bien, después acá en estos comentarios habla bastante de qué pasa con el fuego, el estar al lado del fuego, el calor del fuego, el bañarse muy temprano a la mañana. Dice como todas estas cosas hace que tengamos menos energía, básicamente. Bueno, en el 64 dice, todos pueden practicar. El que practica el yoga en todos sus aspectos obtiene éxito, ya sea joven, anciano, decrépito, enfermo o débil. Todos pueden practicar, aunque tengan diferentes condiciones. Después, dos shlokas que las cité juntas, que habla del éxito. Y habla de la importancia de la práctica. El éxito es obtenido por quienes practican. ¿Cómo obtener éxito sin practicar? El éxito en el yoga no se obtiene por la simple lectura. O sea, charlar, leer, no alcanza. Habla de la experiencia, la importancia de experimentar todo eso. Uno no puede transformarse en yogi ni engañar a otros solo por cambiar de ropaje. Y aunque engañe a algunos, la fuerza interna y la comprensión no pueden inventarse. El ropaje no da poder ni conocimiento. Y acá ahora está terminando el tratado, voy a citar la última shloka, 67, que dice, asanas, varios kumbhakas, que es la retención respiratoria, y las eficaces mudras, todos deben practicarse hasta obtener el fruto, es decir, el Raja Yoga. Y así es como termina el primer capítulo. De nuevo, igual que la primera shloka, vuelve a la importancia del Raja Yoga, como diciendo, bueno, todo esto tiene sentido si sabemos que nos dirigimos hacia el Raja. Y me pareció interesante poner el 66 o el 65 porque a veces uno tiene la idea de, oh, el yogi es pacífico y sereno y siempre está calmado y habla bien y suave y es amoroso. Y la realidad es que si nos metemos en el contexto hindú y leemos los textos de los yogis, son bastante fuertes con sus palabras. Entonces acá está diciendo, ¿cómo obtener éxito sin practicar? No me engañes con la ropa, eso no sirve. Me gustó un poco como esa actitud de bueno, sí, no me boludees, digamos. Así que, habiendo cerrado el tratado 1, vamos a hacer un resumen de lo que capté como importante en este primer capítulo y en el Hatha Pradipika, que es la importancia del gurú, de la guía adecuada, y esta entrega, cosa devocional de entregarnos al Adinata, a Shiva, o al prototipo, o al linaje de maestros. También al final de la clase me gusta como cerrar, haciendo como un cierre humilde, dejar caer la cabeza y agradecer por estas prácticas que llegan a nosotros, que son transmitidas de forma oral. Yo les comparto a ustedes lo que a mí alguien me compartió, alguien me guió en la experiencia de las prácticas de asana de pranayama y yo los estoy guiando a ustedes y ojalá ustedes puedan guiar a otras personas y siempre todo basándonos en lo que está en los textos, en donde está formalizado. El concepto de Kundalini, la energía vital, la redirección de prana o manipulación de la energía para que ascienda por el canal central Sushumna, es un concepto clave en el Hatha Yoga, la práctica, la experiencia y el Raja Yoga, que es la meditación, es algo que se repite constantemente. Así que ahora vamos a hacer un momento de preguntas para cerrar cualquier duda que tengan
y vamos a ir a la segunda práctica de este curso de profundización. Bien, si quieren pueden hacer alguna pregunta, bueno, con respecto a todo lo que vimos, y si tienen también alguna duda con respecto al yoga y al hatha o a las prácticas que han tenido en general, es un buen momento para hacerlo, ya que después de la práctica vamos a estar sobre la hora y nos vamos a ver recién la clase siguiente. Cande, dos cosas. Una, cuando hablaste de Paschimottanasana, hablaste de Pavana. No me acuerdo qué era Pavana. Hace referencia al pasaje de la energía, digamos, al prana. Al prana por el canal central, o sea, por la kundalini. Como circulando por el canal central o va atravesando, una cosa así. Sí. Y con respecto a las 84 asanas, en algún momento a mí me gustaría como visualizarlas, o sea, no sé si en algún momento vas a poner un ejemplo o como saber un poco cuáles son, ¿viste? Porque me parece importante Sí. no detallar cada una, pero aunque sea o deben estar ahí o no sé, si Sí. un cuadrito, algo que nos quede, no ahora, sino por ahí para las otras clases. Sí, lo bueno Claro, del libro es que están todas las asanas. Yo lo que les recomiendo es que tengan el libro. Durante la práctica vamos a hacer ahora posturas que están en el Hatha Pradipika, y la clase también anterior hicimos, y posturas que están en el Granda. Igual sí, lo podemos ver o te lo paso de forma particular a vos. No quise citar todas porque iba a ser mucho. Sí, como para saber eso. Yo me acuerdo, me quedó siempre cuando yo estudié en el primer instructorado, que fue de Hatha Yoga, me acuerdo que la profesora, una de las cosas que nos dijo es, como redondeando, ¿no? Dijo una frase que a mí me quedó siempre, que fue, hay 80 asanas principales, bueno, en este caso 84, y hay 80.000 variantes, que son las que de alguna manera uno le va cambiando, le va adaptando, va por ahí por una cuestión creativa, ¿viste? Vas armando distintas cosas. ¿Qué pasa? Hoy nos estamos viendo, vos ves a cualquier clase, entras a Instagram y tenés los vivos de miles de profes que van subiendo y vos ves que decís, pará, y esto es baile, es danza, es yoga, Sí. es gimnasia. Al final te vas como que decís cuáles son, quiero saber, por lo menos yo, cuáles son las principales, la esencia, y después las demás son variantes, son... Sí, sí, mi recomendación para como comprender un poco más eso, hay, así como está el Hatha Pradipika y el Granda Samhita, que son dos populares que además están traducidos al español, que nos pongamos en contacto con los textos de Hatha, porque a fin de cuentas, digamos, los manuscritos, estos textos son los que tienen las asanas más clásicas, aunque hay así como una frase, después voy a averiguar bien de dónde sale, creo que del Granda, que dice, hay tantas asanas como especies de seres vivos ahí en el planeta, o de seres vivientes, o de cantidad, hay tantas asanas como especies de animales, digamos, de alguna forma diciendo que cada persona, que cada animal es su propio asana, es su propia forma. Y me parece que la clase pasada mencioné sobre cómo el doctor Garote, en un seminario virtual que quedó grabado, habló de los 3 tipos de asanas. Una que son las asanas culturales, estas que nos preparan para las asanas de meditación, como la otra clasificación, y después las asanas Svarupa. Svarupa es establecerse sobre su propia forma, que es el estado que uno puede obtener cuando practica alguna de esas asanas. O sea, vos podés hacer una asana y se puede convertir en una asana que te lleva a tu propia forma por el estado que vos adquirís. Y esa asana puede ser de repente una asana que no está en los textos, o de repente vos estás moviendo tu cuerpo y te quedaste en una asana que para vos es buenísima, que para tu hígado está bien, que para la vena justo que tenías en el hombro, que la tenías medio mal, le hace bien. Entonces podríamos decir que si uno comprende el estado de asana, el concepto de asana, uno puede ir también descubriendo sus propias asanas, aunque no estén en los tratados. Pero me parece que lo responsable cuando estamos transmitiendo la tradición y nosotros como iniciantes, digamos que somos aprendices,
que nos mantengamos un poco en la línea de los textos, es una forma de organizarnos o de ordenarnos para practicar fielmente y también transmitir eso de una forma fiel. Quería ver Claro, si... a mí me llamó la atención que vos en una de las clases anteriores dijiste el saludo al sol no está en ningún libro de estos antiguos del yoga, y hoy parece que si diéramos una clase y no damos el saludo al sol, bueno, capaz a mí me pasa, ¿no? Decís, pero no, si no doy el saludo al sol es como que falta algo, y en realidad saber que esto es una innovación, una viñasa que sí contiene algunas de las posturas clásicas, pero que no es esencial, a eso voy. Sí, Aclararnos bueno, todo esto. sí, este seminario que les digo del doctor Garote que está grabado, si te interesa mucho ese tema, Vero, lo podés, después yo te hago el contacto. Él habla muy bien porque él se dedica a estudiar los textos y dice de no sé cuántos manuscritos, suponete que dice 5.000 manuscritos, nunca encontré uno que esté el saludo al sol. El saludo al sol es una gimnasia de la India que es muy eficaz para un montón de cosas, pero que no está en tratados de yoga. ¿Por qué? Porque las asanas tienen que ser estáticas para que nosotros podamos agarrar los beneficios, para que podamos entrar en nuestra propia forma, para que el sistema nervioso responda de forma tal que podamos ingresar en un estado más calmo, reducir el estrés y así conducirnos hacia el Raja Yoga. A ver, Juani, Lucía, Carla, hagan una pregunta. Despiértense. No, a mí por ahí también una de las cosas que me quedó y que te quería consultar era ¿por qué se recomienda practicar el yoga en un espacio cerrado y sin ventanas? ¿O eso es algo como más simbólico y lo tenemos que tomar, no sé, como con pinzas? Viste, como que uno dice, ay, bueno, voy a practicar al lado de la pileta, bajo el sol, estoy reconectado, bajo un árbol. Y ahora decís, pero que está todo mal lo que pensé. Tiene que ver con que, digamos, cuando uno está haciendo una práctica de yoga, por ejemplo, imaginémonos que estamos haciendo una flexión hacia adelante, o una torsión, o una inversión. De alguna forma estamos como manipulando nuestro cuerpo y todo nuestro sistema de una forma para que haya una respuesta a eso. O sea, hacemos un estímulo y ante ese estímulo sucede algo. No hace falta eso agregarle la radiación solar, el viento, un mosquito que pueda pasar. Digamos que este espacio más cuidado, se le llama también más modernamente, no sé bien de dónde viene el tema, pero los yalas de yoga, las salas de yoga, donde se dan las clases y demás, tienen estas características porque lo que se necesita es eso, como un lugar cuidado, donde vos no tenés que estar ni dándote con los mosquitos, ni cuidándote del sol, porque te puedes exponer al sol y te puedes quemar. Bien. Y también el tema de la corriente de aire tiene que ver también porque uno hace manipulaciones con la respiración o cosas con la piel, y si estamos como dándole o calor o frío o aire, es como que estamos metiendo más estímulo cuando el estímulo principal ya lo estamos haciendo nosotros. Y Claro. también es como un lugar cerrado porque lo que queremos es menor estimulación posible. Entonces, en el caso de que nosotros no podamos tener una choza en nuestro parque, vamos a buscar un lugar en nuestra casa o en donde sea que podamos practicar, en donde haya la menor cantidad de estímulos posible. Bien, bien, bien. Supuse que iba Tiene, por ese lado. sí, tiene que ver también con el tema de hacer nuestra práctica privada. Sí, también. Esa era mi pregunta. Sí, sí, que no tiene que ser expuesta. Sí, o sea, dentro de un lugar, por eso también lo veía por ese lado. Sí, ¿y por qué? Porque otra persona o una cámara que nos está filmando o lo que sea, si practicamos en un parque, nos están mirando, genera que nuestra atención, en un parque quizás tenemos que cuidar nuestras cosas que nos la van a robar. Digamos, que lleva nuestra atención hacia afuera. Yo creo que tenemos que diferenciar quizás el yoga más recreativo que uno puede hacer, ir a estirar, relajarse, pasar un rato tomando unos mates con un amigo, que está buenísimo, no es que está mal, de esta práctica personal, íntima y profunda que uno hace cuando se pone a hacer.
Yo en lo que pensaba es en esto de la progresividad y lo pensaba como qué onda en relación a la estructuración de, no sé, de la propia práctica o de una clase, digamos, y no así tan a largo plazo, sino como eh, cómo organizar eso, ¿no? Porque Sí, está como primero las asanas, después kumbhakas, mudras, y después, nada no ¿cómo era? sandana. Una danza. Sadhana. Nada, Bueno, en estas 4 clases ya la vez pasada hicimos, ahora vamos a volver a la práctica. Yo les compartí una estructura clásica. Si a vos te interesa, o sea, lo que vos querés saber es cómo hago para hacer una práctica completa. Lo que hacemos es, principalmente, las asanas se clasifican en 6 principios. Ahora yo estoy haciendo un repaso de un seminario que está grabado también, después te lo paso. Le puse al seminario que estuvieron Vero y Car, que es lo esencial en una clase de yoga. Tenemos 6 principios de las posturas. 4 tienen que ver con los 4 movimientos de la columna, que es flexión, esto es la flexión, extensión, torsión o rotación y lateralización. Entonces tenemos que tener de las 4 posturas, además una inversión, cuando damos vuelta el cuerpo, cuando el corazón o los pies están por encima de la cabeza, y un equilibrio. Entonces, cuando uno dice, bueno, voy a hacer una práctica cortita, tenés que tener estos 6 principios para que sea una práctica completa. Dejamos la meditación para el final, se puede meditar también en el medio, pero generalmente la dejamos para el final, porque uno hace toda esta preparación, como en el tratado, para el final hacer Nada Nusandana o Samadhi. Y Pranayama también se puede practicar antes de la meditación, como un paso previo para purificar, limpiar y concentrarnos para después meditar. Entonces hacemos asana, pranayama, meditación. Eso es como un orden general. Las asanas que van a hacer, van a ir despejando el camino, preparando el cuerpo, liberando, purificando los nadis para que ascienda la kundalini. En forma simbólica, que de alguna forma es de estar más hacia afuera, pasar por el cuerpo, llevar la atención hacia adentro para meditar. Por ahí va. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser, bueno, igual que la otra vez, una secuencia de asanas, Surya Vedana Pranayama, donde vamos a seguir profundizando, inhalar con la narina derecha, exhalar con la izquierda, acompañando la visualización. Y hoy nos vamos a introducir en un concepto que es Mula Bandha. Los bandas se mencionan en el capítulo de mudras, en el capítulo 3, en el capítulo, se menciona en el capítulo 2 de Pranayama y después se detalla en el de mudras, en el 3. Lo vamos a ir descubriendo, es una llave que está en la base de nuestro cuerpo, que es a través de la contracción en las mujeres sería, bueno, en las mujeres y en los hombres es esa sensación de cortar el chorrito de pis. Entonces vamos a hacer unos ejercicios para ir descubriendo esto que se traduce a nivel nervioso. A nivel nervioso despertamos o estimulamos determinados nervios que generan determinados efectos en nuestra cabeza o en nuestros chakras más altos. Entonces vamos a empezar a experimentar eso. Lo que vamos a hacer es Surya Vedana, la respiración del sol, inhalando por la narina derecha, reteniendo solo unos segundos el aire, no exageremos, y no hace falta que sea una retención exagerada que nos genere inestabilidad. Inhalo, retengo, aplico Mula Bandha, desarmo Mula Bandha, exhalo. Y vamos a hacer esta práctica hoy. Y vamos a trabajar con asanas que están en el Hatha Pradipika y que están en el Geranda Samhita. Yo los invito a que en la práctica de hoy nos pongamos en contacto con lo experimental, con lo sutil, a ver si podemos percibir Kundalini. Kundalini se expresa en forma de calor por la espalda, en forma de un viento o brisa que podemos sentir, se puede expresar en forma de sensaciones expansivas. Bueno, vamos a ver cómo cada uno lo puede expresar. Entonces yo voy a intentar guiar la práctica para que podamos ser conscientes de todas estas cositas más sutiles. ¿Están listos? ¿Nos preparamos? Bien, Dale. vamos para la segunda práctica.